Quiero hacerle una pregunta. ¿Esto del feminismo es moda? ¿Es un sentimiento que viene producto del maltrato a la mujer? ¿Qué mismo es el feminismo? Bienvenido. Creo que hay dos cosas súper importantes que debemos entender. Muchas de las veces nosotros hemos visto el 8 de marzo como una celebración. Más sin embargo, es una conmemoración. ¿De qué? De la búsqueda de los derechos y hacia dónde va el feminismo. Entendemos el feminismo como esta lucha de la búsqueda por la igualdad. El feminismo, si bien es cierto, muchas personas que no han tenido la oportunidad de llevarlo, de leerlo, piensan que es este odio que las mujeres sentimos en contra de los hombres. Pero no es así. El feminismo busca generar este espacio en donde las mujeres puedan llegar a espacios de poder, puedan llegar a espacios de liderazgo, pero sobre todo que podamos tener esta visibilidad. Si bien es cierto, podemos ver que la política pública nos dice que en los objetivos de desarrollo sostenible debemos llegar a una igualdad de un 50-50. Pero eso realmente no pasa. Entonces el feminismo por diversas formas, porque también hay que entender que el feminismo tiene diversas bases, raíces y diversas ramificaciones. Buscamos que las mujeres estén y puedan formar parte de una sociedad igualitaria. Doctora, pero entendiendo el asunto del feminismo como esta decisión, este deseo de generar un espacio, ¿no se transmite o no se genera a partir de que un sistema económico no es igualitario, no es socialmente aceptable? Claro, los sistemas económicos no son igualitarios. Varias organizaciones, tanto a nivel internacional como nacional, y también la Organización de Naciones Unidas, demuestra que las mujeres no tenemos una igualdad salarial. Es una parte también de lo que busca el feminismo. Porque si ustedes observan cuáles son las actividades que hace una mujer, pero las actividades también del hogar, llegamos a una jornada laboral que ya no tiene solo 8 horas, sino que a veces que excede las 12, 14 horas, que es también lo que se busca para que el trabajo del hogar pueda ser remunerado. A ver, doctora, en el problema que hoy se está viviendo, esto de la desigualdad entre hombres y mujeres, o en esta falta de oportunidades para hombres, pero también hay el problema de falta de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, que es propio del sistema en el que estamos viviendo. Entonces, un poco el que pone el dinero pone las reglas del juego, diríamos así, ¿no? El que lleva la plata es el que manda en el hogar, como el que tiene la plata es el que manda en la fábrica. Eso no es cuestión de un movimiento, sino más bien de un sistema económico de producción. Realmente no creo que sea un tema. A ver, si analizamos un contexto generalizado, podemos ver lo que usted acaba de decir, que quien tiene el dinero manda. Pero en realidad, si vemos los medios de producción, la gran mayoría de forma es la gente. Entonces, las personas que son quienes trabajan deberían tener estos espacios. Pero si analizamos un contexto en las realidades que hoy por hoy vivimos, vemos que siempre hay más oportunidades laborales. No decimos que no pase lo que usted acaba de decir, que no hay oportunidades laborales para los hombres, pero siempre hay más oportunidades dentro de las pocas oportunidades. ¿Más difícil es para las mujeres? Es mucho más difícil. Es doblemente difícil para las mujeres, porque primero, si usted va a una empresa como hombre y le dice, ok, mi cargo, yo quiero o estoy postulando a este cargo y mi profesión es esta, casi siempre para las mujeres dentro de las entrevistas de trabajo se lleva muchísimo. Es casada, es soltera, tiene hijos o quiere tener familia, porque económicamente las mujeres, entre comillas, no somos rentables para las empresas porque tienen que pagarnos beneficios de ley en relación a lo que tiene que ver con la maternidad. Permisos por maternidad y todo lo demás. Y eso significa un costo adicional. Exacto. Para las empresas. Ahora, también no es un poco real el hecho de que las mujeres no se han involucrado de manera adecuada en la política para exigir su espacio. No es que no nos hemos involucrado. Las mujeres nos hemos involucrado, pero si nosotros observamos detalles y cifras como del Observatorio Nacional, nos damos cuenta que para las mujeres casi siempre se tiende a hablar de su vida privada más que de su vida profesional. Por ejemplo, si un hombre está en política, se habla muchísimo de quién fue, qué hizo, qué no hizo durante su vida política. Cuando una mujer entra a la política, se habla muchísimo de si está casada,
si está divorciada, si tiene hijos, si no tiene hijos, o qué está esperando. Anda con quién, con cuál, con Exacto. Sí, ¿no? Y se visibiliza mucho la vida personal, que si antes estuvo con esta persona importante, que por eso llegó al cargo, y se doble sacrifica la vida de la mujer, y es por eso que muchas mujeres tienden, no que no queramos, sino prefieren resguardar su vida y la vida de su familia en relación a estar en la política. Ahora, ¿eso es un acto de crueldad social? Violencia política de género y la violencia de género de la que la gente dice que realmente no existe, pero existe. Realmente hay que entender que la violencia política de género, y Loja es pionero en eso. Podemos hablar de lo que pasó con Jennifer López y con Salomé Celica, que el contencioso electoral nos demostró que la violencia política existía. Pudimos ver que las alcaldesas ya en ese momento llegaron después de que sus figuras superiores no les dejaran ejercer por el simple derecho de ser Pero mujer. aquí hay mucha gente también que reclama a los grupos feministas el hecho de que no levantaron su voz de protesta frente a las acciones que el presidente tuvo con la vicepresidenta Abad. Claro. Independientemente de que estemos o no de acuerdo políticamente con la doctora Abad. Bueno, eso también hay que mirarlo porque sí hay grupos feministas de la ciudad de Loja y del país que han hablado en relación a eso. Y por eso mismo y la vicepresidenta pone acciones judiciales y que luego se va a este punto de que ponen placas que son de forma transparente para las disculpas públicas, pero también podemos y debemos observar de que nosotros no podemos vivir en un estado misógino y machista en donde nosotros vemos lo que le pasa a la vicepresidenta. Hay que no solo mirar lo que pasa con Verónica Abad, sino lo que pasa con las otras dos vicepresidentas puestas, que al final del día ponemos, no ponemos, quitamos o no quitamos, y estamos viendo que el puesto de la vicepresidencia de la República, porque no es la vicepresidenta, sea de un curso, de un colegio, es de la República, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que hoy me levanto de buen genio, entonces sí quiero, mañana me levanto de mal genio y escogemos a otra. Y eso nos tiene que determinar de que nosotros nos hemos quejado en la vida política muchísimo de que lo que se hace y lo que no se hace. Pero al final del día estamos dejando hacer cosas que menoscaban la integridad de las mujeres. Porque todos los logros que se han hecho hasta ahora, de los cuales yo no tengo por qué estar en contra, pero todos los logros no han sido por una acción, digamos, de militancia de las mujeres, sino más bien por cuestiones de carácter legal. La ley ordena que haya, por ejemplo, ahora 50% de candidatas mujeres, 50% de candidatos varones. Cuando bien podría ser 100% candidatas mujeres, pero siempre y cuando haya una militancia, o eso no es adecuado. La militancia existe y es por eso que hemos llegado hasta ciertos aspectos. Hay que reconocer, por ejemplo, el fondo que se les otorga a los hijos víctimas de mujeres víctimas de femicidio, que también es parte del activismo. Hay que reconocer este 50-50 que no solo es un tema de las mujeres del Ecuador, que es un tema a nivel internacional. Tenemos que reconocer también los derechos laborales de la mujer y el derecho de las maternidades. Si usted ve, por ejemplo, existe la legislación que se ha hecho de acuerdo al activismo, pero también depende mucho de la voluntad política. Por ejemplo, cuando la mujer está en época de maternidad y tiene que estar en lactancia, deben existir espacios que están debidamente reglamentados en la ley, que se ha llegado por parte del activismo, pero cuando vamos a la praxis eso no sucede. ¿Por qué? Porque al final del día es la voluntad de poder hacer. Lo mismo nos pasa. Volvemos al caso de la vicepresidenta. Se dice claramente que cuando una persona está religiéndose al cargo, como en este caso, debe asumir la vicepresidencia. Al final del día tuvimos una vicepresidenta que no era constitucionalmente y la Corte Constitucional ha determinado que no era la vía, que estuvo alrededor de 6 o 9 días, que tampoco es que hacemos un ejercicio de lo mismo. Lo mismo pasó con Rosalía Arteaga. El Congreso, después de toda una revolución, pusieron a Fabián Alarcón en la presidencia. Y esto nos le encargaron un día a la un solo día, que era su derecho constitucional. No, ella debía haber sido la presidenta de la República. Porque así establece la Constitución. Tal cual. Entonces, el tema del activismo nos ha llevado a poder legislar y por eso nosotras seguimos saliendo, porque es muy difícil, aparte de legislar, que podamos tener esta voluntad de acuerdo.
Por ejemplo, las compañeras de muchas militancias de aquí en Loja ya han conseguido que en el municipio de Loja, en los cargos de dirección, se esté llegando a este 50-50. No está en su totalidad, pero ya se está llegando. Eso digo, pero se está llegando vía ley, más no vía participación efectiva, porque el hecho de que se diga, en el caso de las candidaturas políticas, 50% hombres, 50% mujeres, hoy en alguna oportunidad vi una comunicación que enviaba una de las dirigentes feministas de Loja, decía, aquí hay 100 candidatas para que los partidos escojan cualquiera de ellos. No puede ser eso, tiene que haber una identidad política con el partido que van a representar, porque no le encuentro lógica decir, aquí hay 100 candidatos para que los partidos vengan y escojan de ellas las candidatas. Claro, a ver, la participación política, creo que primero hay que entender la participación política como un todo. Yeah. La participación política no solo en el ámbito electoral. La participación política, si bien es cierto, usted nos comenta de que por qué estamos llegando a forma de legislar. Si no hubiera legislación, igual no se respetaría. Le voy a poner un ejemplo de algo que ha pasado en Loja. Existe la legislación para que se llegue la misma cantidad de concejales al Consejo Municipal de Loja. Vamos al cabildo anterior, nosotros teníamos 3 concejales. Vemos en este cabildo, tenemos una sola concejala, la doctora Diana Guayana. ¿Qué pasó? No fue que las activistas no salieran. Podemos revisar una por una las listas, pero también tenemos que hacer un mea culpa con las instituciones del Estado. El Consejo Nacional Electoral permitió que se inscribieran listas con 2 hombres a la cabeza, y es esto lo que nos ha permitido que en el Consejo existan 10 concejales y una sola concejala. Pero si hubieron candidatas mujeres, pero no las eligieron. Pero el método no nos permite elegirlas. Si elegimos 2 a la cabeza de cada uno está alternado, hombre-mujer, hombre-mujer. No, el método dice claramente que ahora básicamente entran los primeros de la lista. Entonces, el tribunal, ¿qué debió hacer? El Consejo Nacional Electoral debió inscribir Distrito Norte, hombre, por poner un ejemplo, Distrito Sur, mujer, y viceversa. Cuando no se aplicó esto, nosotros teníamos en Loja solo el partido... básicamente que llegó fue el partido del alcalde, porque tenía por votos que se pudo entrar 1 a 1. De todo el resto de partidos entró un solo candidato, que era el primer candidato de la lista, que eso nos permite ver ahora un cabildo de esa forma. Pero también es cierto de que no hay mucha participación política de las mujeres en los movimientos o en los partidos políticos. Porque los movimientos siguen siendo manejados por la cabeza de los hombres. Podemos poner el mismo ejemplo no solo con las mujeres, sino con los jóvenes, con las personas con discapacidad, con las minorías étnicas. En su gran mayoría, la cúpula del partido, independientemente de qué partido sea, es quien pone a los candidatos. Y la ley nos da unos parámetros para poder llenar. Y en su gran mayoría, a título personal, lo he vivido, a uno le llaman y le dicen, es que usted es activista. Entonces quiere venir cuando uno, primero no se sabe qué es el partido, qué es el problema, ¿no? Exacto. Entonces uno no puede militar, y de la misma forma, cuando hay militancia de base de las mujeres, es muy difícil llegar a los espacios de poder, porque siempre se tiende a mantener a las mujeres por debajo para que no se cuestionen decisiones del partido político. Ahora, todo esto que estamos conversando y lo que yo vengo sosteniendo es que de alguna manera el sistema económico también prima en esta desigualdad, ¿o no? Sí, el sistema económico prima en esta desigualdad totalmente, como ya lo había dicho con anterioridad, porque nos lleva a este punto de que nosotras las mujeres no somos económicamente estables ni somos económicamente activas. Si vemos los datos del DINEC, demuestran que las mujeres somos menos económicamente activas que los hombres, no porque no queramos trabajar. Primero, porque no tenemos las mismas oportunidades. Segundo, porque a las mujeres se nos ha relegado el hecho del cuidado, de la maternidad y del hogar. Y tercero, porque cuando las madres son madres solas o son madres autónomas, es muy difícil poder salir a trabajar porque no hay quien se quede al cuidado de los hijos. Aquí me nace en este momento una pregunta que me parece importante. El exministro o el ministro de gobierno del actual mandatario, exacto, señaló hace unos días atrás de que
esto de las pensiones alimenticias que pasan los padres a las madres por el cuidado de sus hijos era una institución, por decir algo, atrasada y que había que eliminar el pago de esa pensión. ¿Qué dijeron las mujeres frente a eso? Nosotros nos seguimos manteniendo en el hecho de que primero no es lo óptimo. Hay que entender una situación. Las pensiones alimenticias son un pago minoritario. Quienes son padres de familia, quienes nos observan, pueden darse cuenta que con la pensión alimenticia no puede mantenerse a un niño o no puede mantenerse una familia completa. Entonces, eliminar esta institución es crear más brecha de desigualdad, porque si bien es cierto, las madres pueden salir a trabajar, pero ¿dónde están las paternidades responsables? De acuerdo. El hijo no es solo de la mujer. Claro. Entonces las paternidades responsables tienen que ver muchísimo con la pensión de alimentos. Eliminarla o modificarla, entre comillas, generaría mucha más brecha de desigualdad, porque si la madre solo tiene para alimentar al hijo, ¿cómo lo va a mandar a la institución educativa? Ojo, pero eso lo dijo el ministro del actual gobierno. O sea, no lo estoy diciendo yo lo sé. Y es por eso que la gente debe replantearlo, que la violencia, si vemos la violencia de género, está siendo sistemática. No es que ya la estamos replicando solo en el hogar, la estamos replicando a nivel de gobierno. Y esto es muy fuerte. No, violencia ha habido, violencia hay. Tal es el caso de que el pasado 8 de marzo, el día en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, una activista del sector femenino fue asesinada. Exacto. Entonces, si vemos igual las cifras que ONU Mujeres nos demuestra que a manos de convivientes y cónyuges son la gran mayoría de muertes. Así es. Entonces, vamos a ese punto. Cuando el Estado replica estas ideas de el machismo y la sociedad heteronormativa, en donde el ministro nos dice es que esto está haciendo, entre comillas, y hay que leerlo con líneas finas. Caduca, dijo. Caduca, hay que leerlo entre finas líneas, que nos está diciendo, básicamente, este es un negocio de las mujeres, básicamente, porque hay que decirlo, lo que está diciendo más allá de todo, es demostrar y es institucionalizar la violencia. Porque ya la violencia no la está ejerciendo mi padre, mi hermano, mi amigo, mi conviviente, mi esposo. Lo está ejerciendo el Estado, en donde se sigue creyendo que las madres que decidieron ser madres tienen que hacerlo. Y aquí vamos al tema. También cuando las mujeres decidimos no ser madres, también existe violencia por parte del Estado porque no se nos da garantías de También salud es cierto, públicas. ¿no? También es cierto, y en eso estamos completamente de acuerdo. La persona que es responsable de su cuerpo tiene que tomar la decisión de sí o de no, pero eso no se da en el caso de las mujeres que desean abortar si están embarazadas. Exacto. Entonces, la violencia es institucionalizada de ambas partes. No queremos pagar las pensiones alimenticias porque no queremos dar una paternidad responsable, pero tampoco queremos dejar que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. Entonces, básicamente las mujeres volvemos al limbo de qué debemos hacer porque el Estado no nos está dando ninguna garantía. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes plantean frente a todo este proceso, todo este problema que hay, que es estructural y que es social? Claro. Lo que el movimiento feminista a nivel de Ecuador y a nivel de Latinoamérica se plantea es primero garantías estatales de política pública, en donde la política pública es el eje central, donde la política sea transversal y pueda incluirse situaciones de género para que las mujeres tengamos más garantías, por ejemplo, de participar en la vida política, tengamos más garantías para nuestra salud sexual y reproductiva, tengamos más garantías para el derecho al trabajo, en donde las mujeres tenemos... El tema también es que no es que nos falte legislación. Las mujeres vivimos presionando sobre la legislación que tenemos, pero realmente los cuerpos estatales no se quieren hacer cargo. Y este es un problema. Por ejemplo, los centros de atención a víctimas de violencia, que son parte del proceso que hace el Ministerio de la Mujer con el Estado, a veces no dan las garantías. Una de las partes más importantes de la violencia para que una mujer pueda salir del círculo de violencia es la violencia económica. Si nosotros le damos herramientas, ojo, porque la gente, cuando nosotros hablamos de violencia económica, la gente piensa que queremos que a todas las mujeres les den un bono. Un bono. No. Si a nosotros a la mujer le damos herramientas para que ella pueda tener su emprendimiento, su local de comida, su local de ropa, cualquier cosa, esto le da autonomía para que esta mujer pueda alimentarse a ella,
a sus hijos y ya no depende de quién le está violentando. Y estamos de acuerdo en eso de que la autonomía financiera da también autonomía social. ¿Sí? Totalmente. Si no hay esa autonomía financiera, la gente como que se ve en la obligación de depender de alguien. Totalmente. Y por eso ahora... Eliminada la dependencia, ganada la libertad. Entonces. Ganada la libertad, básicamente. Y es por eso que el día 8, igual en el manifiesto que se presentó, hablábamos muchísimo de sancionar de estas acciones del Estado, lo que se dice. No podemos seguir dejando que la violencia sea una parte fundamental o un modus operandi del Estado, porque eso no nos va a permitir mejorar como sociedad. Entonces, no es que nosotros solo vemos por las mujeres, vemos por las mujeres, por las niñas, por la comunidad LGBTI+, por todas las minorías, porque al final de cuentas seguimos siendo minorías institucionalizadas, pero somos mayorías numéricas. Si nosotros revisamos los números de población en el Ecuador, somos más mujeres que hombres, pero tenemos menos garantías en el momento de cualquier situación dentro del Estado. Ahora, ¿y todo eso se reduce a qué? A intentar lograr vía estos métodos que estamos conversando un reconocimiento, o es lograr a través de estos métodos, a través de estas vías, lograr una independencia? Primero, para lograr la independencia hay que lograr reconocimiento, porque si no se reconocen los derechos, no hay independencia. Yo puedo tener mis derechos, derecho a trabajar, derecho a estudiar, derecho a todo, pero si voy, por ejemplo, a una aula universitaria y no se me reconocen mis derechos, se los comienza a menoscabar, no puedo llegar hasta el fin de obtener una carrera universitaria. Lo mismo pasa en absolutamente todos los momentos. ¿Qué es lo que se busca? Primero, que se reconozcan los derechos que ya están establecidos para luego poder ganar más derechos, porque siempre la gente dice, no, es que estas no son las formas. Ninguna lucha, ni de libertad, ni de ninguna situación de los pueblos se ha ganado de una forma pacífica. Eso también hay que hacerle entender a la gente, porque muchísimas veces la gente dice, no, pero es que salen y destruyen y absolutamente todo, dándonos cuenta que en 2024 nosotros tenemos cifras alarmantes de femicidios, transfeminicidios y de violaciones a las mujeres dentro del Estado. Entonces, no es solo llegar, sino es reconocer todo el proceso, asimilarlo, dejar que la legislación haga su trabajo para poder seguir en busca de más derechos. Hasta este momento la legislación nos dice, claro, ustedes tienen el espacio para poder llegar a 50-50, pero vamos a la praxis, nos presentamos una carpeta de trabajo y nosotros seguimos siendo las relegadas a puestos menores, a los puestos de no tomas de decisiones, porque se piensa que las mujeres somos demasiado sentimentales o demasiado frágiles. Hay ciertos estereotipos que están vigentes en la sociedad. Arraigados. Que están arraigados, sí, que hay que irlos venciendo poco a poco. No es que tampoco eso va a terminar de la noche a la mañana, ¿no? Llevamos años de lucha, hablamos de 1908 como una primera lucha, vamos 2025 y hay mucho más por lo que luchar. Hemos caminado mucho, pero hay mucho más hacia dónde llegar. Exactamente. Ahora bien, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos? A una búsqueda de la igualdad. Creo que eso es lo que resumiría todo lo que el movimiento feminista busca. La igualdad, más no la supremacía, porque mucha gente piensa que nosotros queremos ser más. No queremos ser ni más. enemigos de los hombres, ni más que ellos, no, sino... Enemigos no. Una sociedad necesita... una sociedad es como un todo, donde necesitamos conllevarnos todos, coadyuvarnos. Los que forman todos, ese todo, ¿no? Todo. Entonces, no, lo único que no podemos es seguir permitiendo que quienes están dentro de la sociedad nos menoscaben a nosotras. Eso es lo que realmente no vamos a permitir, y es por eso que se piensa que son enemigos, porque nosotros ya no somos calladas como lo éramos antes, y por eso se ha generado ese ideal imaginario de que somos enemigas de los hombres. Nosotros buscamos, porque al final del día también nuestros hijos que podamos tener como madres, si son hombres, ¿qué es lo que buscamos? Que cuando lleguen a una edad adulta puedan hacerse cargo de sus hijos. Que respeten a la persona que está al frente, ¿no? No solo a la persona que está al frente, sino en un todo, porque los micromachismos nos generan violencia de todo tipo. Un micromachismo no es que solo un hombre va a afectar a una mujer. Si yo me creo demasiado fuerte o demasiado permisivo y voy en mi carro y alguien se me mete, casi siempre es una pelea.
Si nosotros vemos esta idea estructural del machismo, no solo nos afecta a las mujeres. La tasa de suicidios para los hombres es mucho más alta porque no se puede hablar de esto. No es que a veces la gente dice, no, es que a los hombres también los mata. Claro, pero también estos micromachismos, el hecho de no poder llorar, el hecho de no poder decir cosas, afecta de forma psicológica.